Hola chicos de Chile, esta es su clase de historia y el día de hoy vamos a hablar acerca del régimen político y constitucional chileno. Vamos a recordar algunos conceptos de los cuales ya hemos venido trabajando y además vamos a profundizar en el concepto de los poderes del Estado y la función que corresponde a cada una de ellas. La clase va a ser súper teórica, va a estar llena de conceptos, entonces los invito a que estén con su lápiz, con su cuaderno, que vayan tomando notas, que vayan realizando esquemas con la información que se entrega para que de este modo no los abrume tanta información que vamos a ir entregando en la clase de hoy. Para empezar, vamos a definir el concepto de Estado y vamos a definir como Estado a una organización política que una sociedad considera como válida. Esta institución ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando siempre el bien común. Por lo tanto, los elementos que van a constituir el Estado primero van a ser la población. La población somos todos quienes integramos el territorio de una nación, somos todos aquellos que compartimos un espacio geográfico en común. Vamos a entender como territorio al espacio físico en que se ejerce el poder y la autoridad. Como soberanía, vamos a entender la forma como se ejerce la autoridad dentro de este territorio, con independencia de otros estados que tienen su soberanía, su autoridad sobre otros territorios. Poder vamos a entender como la capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes. Supone una relación de autoridad que el Estado tiene hacia la población que habita en el territorio donde este Estado tiene soberanía. ¿Y cuál es la idea de este Estado? ¿Cuál es la idea del poder que tiene este Estado? Es el bien común. La finalidad última del Estado es buscar el mayor desarrollo posible de todos los miembros que componen la población que vive en su territorio y que está bajo y está al cuidado de este Estado. Por ello, este Estado ejerce este poder. Vamos a definir al Estado como una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. ¿Qué significa esto último? Esto último significa que la autoridad tiene poder para castigar o para sancionar a quienes atenten contra las leyes establecidas por este Estado y que buscan el bien común de toda la población. Por nación, y este es un concepto muy importante que debemos separar del concepto de población, es el grupo humano que se une por vínculos especiales de homogeneidad, es decir, de igualdad étnica. Venimos todos o provenimos todos más o menos de las mismas etnias, tenemos una cultura, es decir, un modo de hacer las cosas particular que nos determina y que nos caracteriza. Otra característica muy importante es la historia que compartimos en común y la lingüística, es decir, las lenguas o el idioma que utilizamos y que compartimos dentro de este territorio. Cuando hablamos de lingüística podemos decir, pero también usamos el mismo idioma en España o en Argentina, pero nuestro idioma, nuestro dialecto español chileno es muy distinto y generalmente a los extranjeros les cuesta un poquito acostumbrarse porque esta lingüística nos recuerda también que pertenecemos a una historia y que tenemos una cultura que nos determina y que se determina a través del lenguaje. Ponemos esta imagen para dar esta idea de nación porque probablemente nosotros, los chilenos, recordemos todo lo que implica esta imagen de este sujeto en las condiciones y en el contexto en que fue tomada y por lo tanto lo que nos determina a nosotros y que nos une respecto de situaciones en común que nos ha tocado vivir. Otro concepto importante en el que ya trabajamos en las clases anteriores es el concepto de soberanía. Este concepto está súper asociado al poder, el poder supremo del Estado que le permite relacionarse en condiciones de igualdad con otros estados. Pero, ¿quién le otorga este poder al Estado? La soberanía nacional es un concepto que le da todo el poder a la nación, es decir, a los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos tenemos el poder, pero en la Constitución dejamos constancia de que nosotros como ciudadanos le cedemos el poder al Estado para que éste ejerza el poder supremo orientándose siempre hacia el bien común.
La soberanía entonces reside en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Entonces, ¿cuál es el recurso que nosotros los ciudadanos tenemos para entregarle la soberanía al Estado? Es a través del voto, a través del plebiscito. Hemos hablado bastante de este texto y hoy día vamos a profundizar un poquito en lo que significa la Constitución. La base de la institucionalidad se encuentra en el capítulo primero de la Constitución, que fue redactada en 1980. La Constitución política es la ley fundamental del Estado. Esto es muy importante de recordar. Es la norma jurídica principal en la que se basa el resto de las leyes. Tenemos entonces otros textos legales que buscan establecer la buena convivencia, la sana convivencia en la comunidad. Por ejemplo, está el manual de tránsito, por ejemplo, tenemos la muy mencionada ley de pesca, y así cada cierto tiempo vamos viendo cómo se actualizan y aparecen nuevas leyes. Sin embargo, todas las leyes que aparecen en el Estado chileno tienen que estar resguardadas de acuerdo con este libro, que es la Constitución de nuestra República. Un dato importante que tenemos que considerar es que la Constitución que nos rige hasta el día de hoy fue generada durante el gobierno militar y está sancionada en 1980. ¿Qué quiere decir que esté sancionada? Que ese año se realizó un plebiscito donde la población validó esta Constitución como la Carta Magna que le da facultades al Estado para poder ejercer su soberanía. ¿Cuál es la misión o cuál es la función de la Constitución? Primero, organizar la estructura del Estado. Segundo, estipular la función, la división y la relación que existe entre los poderes públicos. Establece los derechos y garantías fundamentales de las personas. Es decir, establece cuáles son las obligaciones que el Estado tiene para con nosotros y cuáles son los atributos o los derechos que nosotros como ciudadanos podemos exigirle a este Estado para que cumpla con su deber de entregarnos el máximo bien común. ¿Cuáles son las bases de nuestra institucionalidad? Recordemos, dijimos que Chile es un Estado unitario y que la ley es una sola para todo el país. Y segundo, que Chile es un Estado soberano, es decir, que es un país autónomo que no debe rendirle cuentas a nadie más. Los poderes políticos en Chile, primero, están encabezados por el Poder Ejecutivo, que lo tiene el Presidente de la República, luego está el Congreso Nacional, y en el Poder Judicial están los Tribunales de Justicia. El Poder Ejecutivo, la administración del Estado, le corresponde al Presidente de la República. Tiene funciones de gobierno como dirigir el país buscando el bien común. Es decir, su misión, su función principal es que todo el gobierno, que todas las personas podamos encontrarnos de la mejor manera posible, y para ello tiene que tomar distintas acciones o tomar distintas determinaciones. Por eso es que el presidente o la presidenta es quien viaja, quien realiza todas las acciones fuera del país para garantizarnos que nuestro país pueda tener comunicación con distintos lugares. Pero además de sus funciones de gobierno, tiene funciones administrativas, como en el ministerio, la intendencia, gobernaciones y otros órganos de gobierno y de servicios públicos. Por supuesto, porque como su finalidad última, la finalidad última de su cargo es la de buscar el bien común de todos quienes vivimos en una nación, necesita también coordinar la acción de todos los otros gobernantes de las distintas regiones o de las distintas divisiones que tiene nuestro país, para que la administración del Estado pueda ser siempre de manera mucho más eficiente que lo que podría ser si solamente una persona estuviera a cargo de todo el gobierno. Para ser presidente de la República hay que tener algunos requisitos. El primero de ellos es tener nacionalidad chilena según lo dispuesto en la Constitución. Hay distintos mecanismos para tener la nacionalidad chilena, pero el principal de ellos es haber nacido en este territorio, aunque nuestros padres sean extranjeros.
Pero también hay extranjeros que pueden obtener la nacionalidad chilena y luego de 5 años de tener la nacionalidad podrían postular a un cargo como el de presidente de la República. Además, tienen que tener cumplidos los 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio. Hay ciudadanos que no tienen derecho a sufragio, pero vamos a hablar de ello más adelante. El periodo de gobierno es de 4 años sin posibilidad de reelección inmediata. En el caso de Michelle Bachelet fue reelecta, pero después de otro gobierno o de un gobierno intermedio. Entre las muchas atribuciones del presidente de la República, primero se cuentan declarar los estados de excepción constitucional. Sabemos que la Constitución es el principal regente de nuestro país, que a ellos nos debemos todos, debemos cumplir sus reglamentos, debemos cumplir con todo lo que ahí se estipula. Sin embargo, hay estados de excepción, como por ejemplo el estado de asamblea, que es en el caso de que hubiese una guerra en el exterior o una guerra con un país vecino. Y acá el Estado se reserva el suprimir algunos derechos, como el derecho a la locomoción, como el derecho a la reunión. Incluso se da o se atribuye el derecho de abrir correspondencia, que no abrir correspondencias personales, que en otras situaciones o que cuando está vigente la Constitución no hay posibilidad de realizar eso, y si lo realiza sería un delito de Estado. Otro estado de excepción es el estado de sitio, que es cuando hay alguna guerra civil. En este caso, nuevamente, el Estado puede suprimir algunos derechos básicos, como señalábamos, el derecho a la locomoción, la libertad de reunión, etc. Además, existe el estado de emergencia. Esto es, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del 2010. Entonces, el Estado puede suprimir la libertad de reunión, puede suprimir otras libertades, como la libertad, decíamos, de locomoción, para el mejor abastecimiento de las zonas de catástrofe, entonces, las zonas de emergencia, de modo que de esta manera pueda llegar la ayuda más rápida a los lugares más afectados por la emergencia. También existe otro estado de excepción, que es el estado de catástrofe, y acá se pueden suprimir nuevamente la libertad de reunión, de locomoción. También se pueden requisar bienes de las personas para poder proveer a otros que están en mayor necesidad. Se pueden poner también límites al derecho de propiedad, porque en ese caso es un estado de catástrofe y el Estado busca el bien común y por lo tanto suprime ciertos derechos individuales para promover los derechos colectivos. Pero como dijimos, estos son estados de excepción constitucional. Estos estados van desde los 15 días hasta el estado de catástrofe, que se puede declarar hasta en 180 días. También puede dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. Este es uno de los requisitos, una de las prerrogativas que tiene el presidente de la República, que es bastante importante, puesto que hay veces en que el Congreso no alcanza a sesionar sobre determinadas leyes, pero sí el Congreso le da atribuciones al mandatario, al primer mandatario, para que redacte estos decretos con fuerza de ley. ¿Qué significa que tenga fuerza de ley? Que es lo mismo que una ley que no ha sido discutida en el Congreso, sino que ha sido planteada y ha sido entregada por el presidente de la República. También debe nombrar, o dentro de sus facultades está el nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado. El Contralor General de la República es la entidad superior que se va a encargar de controlar y de vigilar que todo lo que está ocurriendo en el Estado sea de forma transparente y que no se esté haciendo mal uso de los bienes que son de todos nosotros. Nombrar y remover a su voluntad a los ministros del Estado, a subsecretarios, intendentes y gobernadores, convocar a plebiscitos en el caso de aprobación de ciertas leyes y concurrir a la formación de las leyes, sancionarlas y promulgarlas. Están dentro entonces de las facultades que tiene el presidente de la República. Vemos que en todo su actuar siempre está estrechamente relacionado y estrechamente vinculado
con el Senado y con el Congreso de la República. El poder legislativo. El poder legislativo corresponde al Congreso Nacional de Chile, que conforma o que está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido diputado? Hay que ser ciudadano con derecho a sufragio, tener 21 años de edad cumplidos, haber cursado la enseñanza media o su equivalente y tener residencia en la región a la que pertenece el distrito electoral por un plazo no inferior a 2 años. Es decir, que si yo quiero postular a ser diputada por Punta Arenas, tengo que haber vivido por lo menos 2 años en esa región, en ese lugar. Dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados se cuenta fiscalizar los actos del gobierno. La Cámara de Diputados es el primer fiscalizador de todos los actos que realice el presidente de la República y todos los otros miembros que dependan de su cargo. Ya dijimos, como ministros, como intendentes, como gobernadores provinciales, etc. También dentro de sus atribuciones está el de realizar juicios políticos o acusaciones constitucionales. Vimos, y esto se desprende de su primera función. Si en esta fiscalización se comprueba que algún ministro o algún gobernador no está actuando según la búsqueda del bien público, del bien común, entonces se pueden realizar juicios políticos o acusaciones constitucionales, realizar las investigaciones propias del caso y presentarlas al Senado para que éste las revise posteriormente. Y por supuesto, una de sus funciones más significativas y más importantes, que es la de legislar. Esto quiere decir que son encargados de revisar las leyes, actualizarlas, de emitir, fundamentalmente eso, de revisar las leyes y de redactar las leyes que van a regir o que nos van a regir a todos nosotros como ciudadanos. Cuando hablamos de fiscalizar los actos del gobierno, por ejemplo, podemos decir que tienen que citar a un ministro de Estado con el fin de formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Crear comisiones especiales e investigadoras con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. El Senado, a la Cámara de Diputados le corresponde entonces realizar estas investigaciones en caso de que exista un mal uso de los bienes públicos. También juicios políticos o acusaciones constitucionales, primero al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia o incluso al Contralor General de la República, a los generales o almirantes del ejército, a los intendentes y gobernadores. El segundo conglomerado que conforma el poder legislativo es la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido senador? Primero, ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente, tener 35 años de edad o más. Y entre sus atribuciones se cuentan conocer de las acusaciones que la Cámara realizadas por la Cámara de Diputados. Esto, como decíamos, es la Cámara de Diputados la encargada de fiscalizar cuáles son las gestiones que hace el gobierno y cuando se encuentran con alguna situación anormal, entonces tienen la posibilidad o tienen que revisar estas acusaciones que realiza la Cámara de Diputados. Además, tienen la facultad de otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. Ya vimos, hay personas que por algún acto, ya sea terrorista o sea por narcotráfico, y cumplen pena aflictiva, es decir, de cárcel por 3 años y un día o más, se les quita la ciudadanía. Sin embargo, estas personas pueden apelar al Senado y el Senado entonces otorga la rehabilitación de la ciudadanía y ellos pueden volver a ejercer como ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tienen derecho a sufragar, es decir, a votar, a elegir a sus mandatarios. Y toda vez que la Cámara de Diputados primero ha realizado el estudio de leyes o ha
redactado ciertas leyes o actualizado, estas luego son revisadas por la Cámara de los Senadores, quienes establecen si es necesario o quienes finalmente deciden si aprobar estas leyes o no aprobarlas. El tercer poder del Estado va a ser el Poder Judicial. El Poder Judicial está conformado primero que todo por la Corte Suprema, que está ubicada en la ciudad de Santiago y está compuesta por 21 miembros. Por la Corte de Apelaciones, que son 17 cortes en todo el territorio nacional con un número variable de miembros, y por los juzgados de letras. En cada comuna habrá a lo menos un juzgado. Forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales los juzgados de letras, de menores, de menores, tribunales de trabajo y los tribunales militares en tiempos de paz. ¿Cómo está compuesta, cómo está ordenada el Poder Judicial? Primero tenemos la Corte Suprema, que está compuesta por la Corte de Apelaciones, y acá encontramos el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, Juzgado de Competencia Común y Garantía, el Juzgado del Trabajo, el Juzgado de Competencias Común con 2 jueces. Y de estos se desprenden a su vez los juzgados civiles, juzgados de familia, juzgados de cobranza laboral y previsional, juzgado de letras y del trabajo, juzgado de garantía, juzgado de competencia, juzgados del crimen. El Estado chileno, como decíamos, es unitario y su administración es descentralizada en términos territoriales y funcionales. Los órganos del Estado promueven la regionalización y el desarrollo solidario y equitativo entre regiones, provincias y comunas. Entonces, habíamos visto clases atrás que el Estado chileno es unitario y que su administración busca ser lo más descentralizada posible. Esto es, entregar la máxima autonomía a las distintas regiones para que ellas puedan gobernarse y puedan tener la mayor capacidad de gestionar sus necesidades en los momentos que sea necesario. ¿Cómo se organiza el Estado en este sentido? Vamos a tener al presidente. Del presidente depende los distintos ministerios. Los seremis son los mismos ministros, pero son secretarías regionales ministeriales, es decir, los representantes de cada ministerio en cada región. Y a partir de esos seremi dependen distintos servicios públicos como servicios de salud, como servicios educacionales. Y del Ministerio del Interior, representante directo del presidente, depende el Consejo Regional, el Intendente, el Gobernador y a su vez la Municipalidad. Este es el organigrama de los principales representantes de los principales representantes del Estado para gobernar el territorio. Como ya dijimos, el territorio nacional es un territorio sumamente extenso que necesita ser dividido en grupos más pequeños, y a partir de esa gobernabilidad de esos grupos más pequeños, para poder realizar una gestión más acorde con el propósito que tiene todo Estado, que es el bien común de todos sus ciudadanos. Vamos a tener que la región es una unidad territorial que se define sobre la base de sus características físicas, económicas de la población y culturales homogéneas, a las cuales se les han asignado funciones administrativas y políticas. El gobierno interior de la región está radicado en el intendente, cargo de exclusiva confianza del presidente de la República. Recordemos que en Chile tenemos 15 regiones y en cada una de estas 15 regiones vamos a encontrar un intendente que va a estar encargado de los problemas más globales o más importantes que tienen que ver con la región. Recordarán ustedes que cuando hay que realizar alguna actividad importante que va a alterar el orden público de toda la ciudad, no se le pide permiso al presidente de la República, sino es el intendente de la región en particular quien determina o quien concede o no concede los permisos. Requisitos para ser intendente: primero, tiene que ser nombrado por el presidente de la República. Recordemos que es un cargo que
que es un representante del presidente dentro de las distintas comunas, por lo tanto, dentro de las distintas regiones, por lo tanto tiene que contar con la absoluta confianza del presidente de la República y tiene que estar alineado con la ideología que éste presenta. Los intendentes tienen que tener más de 21 años de edad, tienen que ser chilenos y ciudadanos con derecho a sufragio. ¿Cuáles son las funciones fundamentales del intendente? Ejercer el gobierno regional de acuerdo a las orientaciones, órdenes e instrucciones que le da el presidente de la República. Por eso es tan importante que el intendente esté alineado políticamente con el presidente. Y por eso no puede ser un cargo electo por la ciudadanía. Velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y de sus bienes. La representación judicial y extrajudicial del gobierno regional. Recordemos que el Congreso o la Cámara de Diputados tiene que fiscalizar el actuar del gobierno. Si encuentra que hay algo que no está funcionando bien dentro de una región, es el intendente el encargado de realizar esta representación por parte de la región. Hacer de presidente del Consejo Regional y como tal le corresponde convocar las sesiones, rendir cuentas de su gestión a lo menos una vez al año. Claro, las regiones, como sabemos, son territorios bastante extensos. En ellos se encuentran bastantes provincias y sobre todo bastantes comunas. Por lo tanto, también es necesario coordinar a los distintos gobernantes de estos otros territorios que son más acotados. Por lo tanto, es necesario realizar estas sesiones de consejo regional para poder establecer de mejor manera la administración de este territorio. Y finalmente, dentro de estas funciones del intendente está la de administrar los recursos humanos, materiales y financieros del gobierno regional. El territorio que es más pequeño que la región lo vamos a denominar provincia y lo vamos a definir como un conjunto intercomunicado de centros urbanos y rurales en el que hay uno de mayor importancia que actúa como un núcleo que satisface las necesidades de la población regional. Ya vimos, ¿cierto? Una región es un territorio extenso, pero dentro de este territorio extenso hay otros territorios que van a tener mayor o menor cantidad o mayor o menor representación de población. Aquellos que son más grandes van a considerarse como núcleos y a partir de estos núcleos o en estos núcleos va a centrarse la labor del intendente, que va a repartir a partir de ese territorio o desde ese punto como un punto central, va a tratar de repartir del modo más equitativo posible los bienes para todo el resto de las municipalidades, de los municipios que componen la provincia. El gobernador entonces es la máxima autoridad de la provincia. Su función principal es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos de la provincia. Dentro de cada provincia vamos a tener la unidad territorial más pequeña de la región, que es la comuna. Su objetivo fundamental es hacer efectiva la participación de la comunidad. La municipalidad administra la comuna. El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. ¿Cuáles son las funciones del municipio? Primero, generar el plan comunal de desarrollo. Establecer el plan regulador comunal que tiene que ver con la cantidad de habitaciones y cuáles son las características que las viviendas que funcionan como casa habitación van a tener en cada comuna. La promoción del desarrollo de toda la comunidad. Son las entidades más pequeñas, por lo tanto son las que tienen que preocuparse o las que están en directa relación con el desarrollo de la comunidad, por lo tanto tienen que desarrollar actividades que estén en función del desarrollo de las personas que habitan las comunas. La aplicación de las disposiciones sobre transporte y tránsito público al interior de la comuna. La aplicación de las disposiciones sobre construcción y urbanización, ordenanzas locales. Y el aseo y ornato de la comuna también son requisitos o son funciones privativas propias del municipio. Funciones compartidas con el gobierno central son la educación y la cultura, con un sistema gratuito que está destinado a asegurar el acceso a la educación de toda la población.
Entonces vamos a tener que por cada comuna hay colegios que son subvencionados, hay colegios particulares, pero también cada comuna debe tener liceos, escuelas que sean gratuitas para facilitar o para asegurar el acceso de toda la población. Estos centros educacionales dependen en su mayoría del presupuesto del gobierno central, pero el gobierno central lo entrega al municipio para que el municipio destine los fondos y pueda ayudar de la mejor manera a que las instituciones a que las instituciones de educación puedan funcionar de la mejor manera. Y otro de las grandes funciones del municipio que están compartidas con el Estado es la salud pública y la protección del medio ambiente. Tenemos entonces que en cada comuna también hay centros médicos que son privados, sin embargo, también vamos a encontrar consultorios o que tiene que existir consultorios generales urbanos y rurales, postas rurales y cualquier otra clase de establecimiento de salud administrado por las municipalidades o por instituciones que en este caso no tienen fines de lucro, que administran en virtud de los convenios celebrados con las municipalidades. Entonces, muy importante estas dos funciones del municipio, que son la de asegurar la educación y la salud a los ciudadanos, porque como dijimos, es la municipalidad del municipio el que está más estrechamente ligado a los ciudadanos en sí y por lo tanto son los representantes del gobierno que más cerca están de entregar este desarrollo sostenible a cada uno de los ciudadanos de las comunas. Y bueno, como vieron, esta clase fue súper llena de bastantes definiciones, de bastantes conceptos que tienen relación con la organización de nuestro país. Es súper importante, ¿cierto?, saber o conocer cómo se organiza un Estado, la mejor forma de que este Estado pueda promover este bien común para todos los ciudadanos. Entonces, les invito a realizar esquemas con la clase del día de hoy para que recuerden su contenido en totalidad. Nos vemos en la clase y los invito a hacer también las actividades propuestas para el contenido del día de hoy.